Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, disponemos ahora nuestro corazón para abrir tu palabra y disponemos para que ella, por el poder de tu Espíritu, nos hable directamente a Él, Señor. Así que, Señor, que seas bendecido por medio de que vamos a compartir y que sea tu palabra la que hable y no el que está aquí en este lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Quisiera que hoy me acompañaseis en una... Tengo que deciros que lo que vamos a compartir, el pasaje que vamos a compartir, es muy especial. Y se encuentra en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos. Quisiera que pudieses abrir la Biblia. Sé que soy reiteradamente repetitivo, valga la redundancia, en pedir que abras la Biblia y que lo leas. Porque es imprescindible de que tú puedas comprobar que lo que estamos compartiendo desde este lugar es la palabra de Dios. Hay un salmo que es el salmo número 15. Y quisiera que lo busques en tu Biblia. Está en el Antiguo Testamento, es muy fácil de encontrar porque más o menos está en el centro del Antiguo Testamento y como tiene muchos salmos, pues es fácil de poder encontrar. Voy a decir el título de lo que vamos a meditar en esta mañana. El título que le he dado, que vuelvo a decir que no me los invento, sino que vais a ver que no es un invento, el título es No resbalar nunca. No resbalar nunca. Se hace necesario, mi esposo me decía, no te alarmes con la introducción, pero como veo el quórum que hay, sí que necesito situar qué es lo que vamos a ver, porque si no, como que perdemos una parte importante. Los salmos escritos en las hojas de nuestra Biblia tienen la sensación y la particularidad de hacernos comprender la respuesta del pueblo de Dios a la revelación recibida. Dentro del Antiguo Testamento vemos la voz de Dios hablando a su pueblo, a su mismo pueblo, pero sin los salmos, sin el libro de los salmos, que uno de ellos lo vamos a leer, no podríamos oír el clamor o la respuesta de las personas, humano, respondiendo a la del Señor. A través de una multitud de autores, de los mismos escritos, fijaros, los salmos son muy antiguos. Se trata de que el que menos antiguo es 500 años antes de Cristo. Fijaros, eso es importante que lo retengas en tu mente. Hay una multitud de autores. El autor, el salmo que su autor es Moisés, es el salmo más antiguo de todos. Se data más o menos de 1405 años antes de Cristo. Fijaros, 1405 años antes de Cristo. Y hay una multitud de autores. No voy a extender, ni voy a explicar mucho más. Pero tenemos a David, tenemos a Asaf, tenemos a Coré el Levita, tenemos a Salomón. Y además hay como 50 autores anónimos de algunos de estos salmos. De ahí mana en los salmos esa identificación personal cuando leemos tal manantial de expresiones de los salmistas y a su vez ver y escuchar la voz de Dios revelada dentro de ellos. No sé si te ha pasado que cuando, seguro que te ha pasado, los que habéis leído la palabra hace un tiempo, hace mucho tiempo, ¿cómo te identificas muchas veces con lo que el salmista dice? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es la voz de la respuesta, como decíamos, del clamor humano a la voz de Dios, a su revelación. Existen salmos, y como no me puedo extender, no voy a explicar mucho más.
Pero hay salmos que se llaman, por ejemplo, imprecatorios, que hablan de que el salmista declara juicio ante el pecado o ante los enemigos de Dios y los enemigos de su pueblo. Hay otros salmos, por ejemplo, que nos hablan de, son himnos, son cánticos que el pueblo de Dios utilizaba para adorar al Creador. También hay de peregrinación, que se utilizaban aquellos peregrinos que iban a Jerusalén y eran oraciones en las grandes fiestas anuales, por ejemplo. Y hay muchos otros, hay salmos de acciones de gracia, de confianza, de seguridad, de suplicación, personales, etc. Pero quiero destacar unos bastantes salmos que tienen una peculiaridad muy importante. Cuando hemos hecho discipulados con algunos de los que están aquí, esto lo hemos compartido. Y se llaman lo que son los salmos mesiánicos. ¿Qué son los salmos mesiánicos? Pues los salmos mesiánicos no tienen que ver, sin más, que los salmos que hablan del Mesías, del Redentor. Esos salmos, fijaros, si el más antiguo, el menos antiguo tenía 500 años antes de Cristo y el más antiguo 1405 más o menos, nos estaban hablando de esa cantidad de años, nos estaban hablando ya de Cristo, del Mesías, el que iba a venir a este mundo. Y los salmistas hablan de él. Y hablan además algunos de una forma directa y otros de una forma indirecta. Hablan de palabras que Jesús iba a expresar cuando vino a este mundo, y en momentos, por ejemplo, tan culminantes como cuando estaba Cristo Jesús crucificado en la cruz. Hay un salmista que expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena esto? Cristo lo expresó en la misma cruz. Hay un salmista que expresó esto. Ya estaba apuntando hacia el Mesías. Hay otros salmos que de forma indirecta están hablando de esto. Y como no puedo extender, porque me he comprometido ahí, no voy a poder dar más datos. Pero te dejo esto para que tú puedas también investigar y puedas investigar en cuanto a esto. Vamos a leer el Salmo 15. Me he saltado muchas cosas, pero vais a permitirme que vaya a hacer la lectura. Quiero que la leas con atención, porque esta mañana hicimos una mención que ahora es el momento quizá de desvelarla, porque este Salmo lo desvela. Dice el Salmo 15. Está escrito por David, uno de esos autores que hemos referido. David escribió una multitud de estos salmos. Dice en el versículo 1, Jehová, escucha, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hace una pregunta en dos. Dice en el versículo 2, pregunta y él mismo responde. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. David, ¿estoy diciéndolo bien? ¿Lo estoy leyendo bien? David el presente. ¿Lo estoy leyendo bien? ¿Estoy inventándome algo? Último versículo, es un salmo muy corto. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. Casi que podríamos separar este versículo ahora y dice algo más. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No me inventé el título. Podríamos dividir el salmo tan cortito de 5 versículos en 3 partes. Una
La primera tiene que ver con una pregunta hecha en 2. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice David. ¿Quién morará en tu monte santo? La segunda parte tiene que ver con la respuesta a esa doble pregunta que es una sola pregunta hecha en 2 expresiones. Y a partir del versículo 2 al versículo 5, primera parte, da la respuesta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Mira, lo que está diciendo, lo que está respondiendo, no se va por las ramas. Lo dice concretamente. ¿Quién son estos? Y hay una tercera parte. Y es el resultado de aquellos que habitan en su tabernáculo y moran en el monte de Sión. ¿Qué dice? No resbalará jamás. ¿Estás de acuerdo? Son esas tres partes. La primera, la pregunta. David comienza este salmo con estas dos preguntas. Dos preguntas que invitan, por un lado, a hacérnoslas nosotros mismos, pero seguramente se hace necesario entender lo que está preguntando para saber si es aplicable para mí. La palabra de Dios toda es aplicable para mí, pero si no conozco, no entiendo lo que dice, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? La primera pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana: ¿qué significa habitar y morar en el tabernáculo y el monte santo de Dios? ¿Qué significa? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Estoy seguro que algunos de aquí lo han leído más de una vez este salmo, o de oídas lo habían escuchado. Querido, ¿cuál es el tabernáculo de Dios que dice el salmista de habitar? ¿Y cuál es el monte de Sión donde morar? ¿Cuál es? ¿Es un sitio físico? ¿Qué te parece? Pero antes que eso, vamos a intentar explicar algo muy importante. Habla de dos lugares, pero son lugares físicos. Son lugares físicos. El tabernáculo de Dios y el monte de Sión son lugares físicos. Pero dice, ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Qué significa habitar? Proviene de la palabra del latín que dice habitar. Esto es muy interesante, no te duermas. Habitar proviene del latín. Nuestro idioma, nuestra lengua, proviene del latín. Es muy curioso que del catalán tiene aún mayor similitud en la raíz etimológica de esta palabra. Habitar dice que es frecuentativo de haber, de tener. Frecuentativo quiere decir la acción que se repite reiteradamente. Lo vas a entender, voy a intentar que lo puedas entender. Entonces entendemos que habitar, la palabra en latín, como tener de manera reiterada. Tener algo de manera reiterada. Por ejemplo, el lugar físico que tú tienes para habitar, para estar, si tú lo tienes, lo ocupas una sola vez, estás de visita. ¿Estás de acuerdo o no? Si tú vienes a mi casa y vienes una vez, estás de visita. ¿Estás de acuerdo? Pero tú no habitas allí. ¿Sí? Ahora me vais pillando, ¿no? Pero si estás ahí todo el tiempo, como es mi caso, entonces lo estás habitando y pasa a ser tu habitación. ¿Sí? Yo sé que hay aquí algunas personas aquí que tienen graves dificultades para en catalán se llama habitatge, que es vivienda, creo, en castellano. Sé que hay hermanos, hermanas o personas aquí presentes que quizá tienen problemas o han tenido problemas para tener su habitatge, su vivienda, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno.
Si tú estás habitando en un lugar permanentemente, pasa a ser tu habitación. Quédate con esto para cuando lleguemos al final de la consideración de este examen. Estos dos sinónimos, habitar y morar, tienen una connotación. Habitar en el tabernáculo de Dios, y morar en el monte de Sion. Habitar y morar tienen una connotación que en nuestra cotidianidad podemos experimentar. Voy a pedirte que hagas un ejercicio práctico. Tú estás fuera de tu casa. Algunos quizá aquí de su habitación. Hay algunos aquí que han estado muy poco habitando en una habitación. O casi podemos decir, casi que menos que una habitación. O, permíteme, o peor que una habitación, ¿no? Bueno, tú ahora ponte en esa connotación de cotidiana, que es que estamos fuera de casa y llegamos a la misma. La tuya, estoy hablando de la tuya, ¿eh? Sacamos, ¿qué tenemos que hacer para entrar? ¿Qué tenemos que hacer? Dilo. Sacar las llaves, ¿no? Sacamos las llaves, metamos la llave en la cerradura y abrimos. O quizá tocamos el timbre porque no llevamos las llaves, pero hay alguien dentro que habita, ¿sí? ¿Sí o no? Se abre la puerta, sea con tu llave o sea porque te abre la puerta, ¿y qué hacemos? Y entramos. Quiero preguntarte de forma práctica, quiero que lo digas, así que anímate. ¿Qué sensaciones necesitamos o deseamos experimentar al entrar en tu casa? ¿Qué sensaciones necesitamos o estamos deseando? ¿Cuál es nuestra expectativa cuando abrimos o nos abren nuestra vivienda, nuestra habitación? Paz. ¿Qué más? Muy bien, por romper el hielo. Venga, ¿qué más? Más cosas, seguro. ¿Amor? Estoy hablando del lugar físico. Seguridad. Alegría. ¿Qué más? Descanso. Genial. ¿Qué más? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Confianza. ¿Estás ahora entrando? ¿Has entrado ya en tu casa? ¿Sí? ¿Experimentas esto? Puede ser que alguno no lo experimente, ¿eh? Pero estamos hablando del lugar donde tú habitas. ¿Tu expectativa es esta, sí o no? Otra cosa es que se produzca. ¿Sí? Cuando veo a Frank, seguramente está pensando, me toca llegar y me toca bañar a las niñas. Antes decía a Brenda, dice que me he discutido con Frank. A mí me cuesta pensar discutirme con Frank, la verdad, pero bueno, seguro. Bueno, hay otra expectativa. Habéis dicho la mayoría de las que yo tengo aquí, anoté, que es la que yo siento. Que es, por ejemplo, creo que alguien lo ha dicho, seguridad. Un lugar de refugio, ¿sí o no? Sea feo, más bonito, más grande, en peor condición. Un lugar de seguridad, ¿sí o no? De confianza. Un refugio. Comodidad. Cuando llegas a casa, ¿qué haces muchas veces? Te quitas los zapatos, te pones ropa cómoda, o no te pones ropa, o te quitas mucha ropa. Te sientas en el sofá, pones los pies encima de la mesita, ¿sí? ¿Sí o no? Esto cuando estás de visita no se puede hacer, ¿no? Eres tú mismo, te vas a confianza. Exacto, eres tú mismo, correcto. Confianza. Con los que comparten la casa puedes quizá ir con poca ropa, como decíamos, quitarte el maquillaje. Bueno, las que se lo ponen, ¿eh? Quitarte las lentillas de contacto, si las tienes, ponerte las gafas, que son más feas, tumbarte en el sofá, eso, poner los pies encima de la mesita, etc. Y también un lugar de privacidad, ¿no? Privado, ¿sí o no? Sabéis que si alguien entra en tu vivienda, es allanamiento de morada, se llama. Es un lugar privado, es sagrado. Esto puedes denunciarlo y rápidamente la policía viene.
Sí, bueno, es verdad. Es verdad. Pero eso es así. El otro tema es que te allanan tú, te vas de vacaciones y cuando vuelves te encuentras allí una jauría de personas y no puedes entrar, ¿no? Y un lugar de propiedad, ¿sí o no? Es mi lugar, mi espacio, sea pequeño o grande, ¿sí o no? Bueno, hay una frase que resume esta y otras muchas sensaciones al habitar o morar en nuestra casa. ¿Tú has hecho alguna vez, llegas a casa, después de mucho tiempo y dices, hogar? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Lo has pensado? A lo mejor no tienes aire acondicionado. A lo mejor el colchón no es el mejor del mercado. No tienes la última televisión de 300 pulgadas. Estoy ahora exagerando. Es tu hogar. Hogar, dulce hogar. Bien, pero ¿de qué lugar habla David? Ahora vamos a lo que dice la palabra del Señor. Nos hemos situado en nuestra cotidianidad, bien, pero que el Señor habla para esa cotidianidad. ¿De qué lugar habla David? En el deseo de habitar o morar, nos da unos datos sublimes. Fijaros, el lugar lo identifica como tabernáculo y monte santo. ¿Qué lugar es este? Hemos dicho que son lugares físicos. Mira, Dios le dio a Moisés instrucciones específicas en el Antiguo Testamento cuando liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Le dio unas instrucciones específicas para construir un tabernáculo mientras viajaban en el desierto, a la tierra prometida. El tabernáculo sería el lugar donde la gloria de Dios residiría entre su pueblo. Voy a expresar eso como se graba. Hoy me lo he tenido que grabar a mí mismo porque me lo han pedido así, para poder luego ponerlo en las redes. Éxodo 25, el versículo 8 y 9 dice, no lo vamos a leer, no tenemos tiempo. Entre muchas instrucciones descriptivas para este tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que construyera un arca de testimonio, también llamada el arca del pacto. Ahí se encuentra el mismo más adelante en el capítulo 25, versículo del 21 al 22. Las palabras testimonio y pacto se refieren al acuerdo hecho entre Dios y los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Sí? Dos lugares físicos. Así que el arca del testimonio es la caja del acuerdo. Y ahora toca reflexionar un momento. Párate un momento. Si hemos dicho que el tabernáculo es el lugar donde la gloria de Dios residía entre su pueblo y donde además se encontró el mismo Moisés en el monte Sinaí, la pregunta es, David preguntaba, y te está preguntando, me está preguntando a mí, ¿yo deseo estar en el tabernáculo del monte de Sion, de Dios? Si la respuesta es sí, que no te atreves a decirlo, si yo rápidamente digo sí, claro, si allí está la presencia de Dios, yo quiero estar en ese tabernáculo, yo quiero estar en el monte de Sion, ¿sí o no? ¿Qué mejor lugar? Hay un salmista, una hermana, el jueves, la última reunión de oración antes de agosto, refirió un salmo que decía, mejor es un día mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista también lo expresaba de otra forma. Y yo, esta mañana te está preguntando el Señor, me estaba preguntando, yo quiero estar en la presencia de Dios. Pues dice, la respuesta la da el salmista. No es un acto de buen propósito. No es un acto de esfuerzo, de simple voluntad.
Yo sí quiero estar, claro que quiero estar. ¿Sabes? Quien habita en el tabernáculo de Dios y en el monte de Sion, que es habitar, acuérdate lo que es habitar. Hay unas características. Las vamos a leer de nuevo. No sé si te fijaste que lo dice así el salmista. Mira, dice en el versículo 2, léelo otra vez conmigo. El que anda en integridad y hace justicia. Vamos a decirlo de otra forma. Los que llevan una vida intachable, procuran llevar una vida intachable y hacen lo correcto. Se puede resumir con una palabra: integridad. Mirad, yo en la primera ya ahogamos. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Pero la pregunta que Dios me hace, te está haciendo a ti esta mañana, es que hay integridad en tu vida, en mi vida. La segunda parte del versículo dice: y habla verdad en su corazón, y habla verdad en su corazón. Escucha, y habla verdad en su corazón. Los que dicen la verdad con corazón sincero, sinceridad. ¿Sabes de dónde viene la palabra sinceridad? No. Sincero tiene que ver sincera. La miel sin mezcla con cera del panal. Pura miel, sincera. Tengo que decirte algo que choco permanentemente con esto. ¿Cuánta insinceridad hay de aquellos que dicen que decimos que queremos habitar en la presencia de Dios? Dios no está esperando que tú le digas que tú quieres estar en su presencia. Dios ve que tú estás en su presencia cuando hay sinceridad en tu corazón, cuando hay sinceridad en tu corazón, cuando no hay mezcla de cera, hay pura miel. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. ¿Sabes qué quiere decir? Los que no se prestan al chisme. No hace falta bajar la voz. Yo creo que muchas veces se hacen chismes sin bajar la voz. Hasta se hacen públicamente. Nos habla de una lengua que dice que tiene un poder, la palabra de Dios, tremenda. Dinamitadora. Peor que las bombas nucleares más potentes. Una lengua disciplinada. Habla del versículo 3 también: el ni hace mal a su prójimo, a su vecino, al que está a su lado. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. En alguna otra versión dice, ni habla mal de sus amigos. Mi esposa me refirió en una conversación que tuve y que estaba yo delante de alguien que conocemos y de una tercera persona que era su amiga y era nuestra amiga. Y en un momento dado lo que llegó a decir. Y uno dice, bueno, si de esta tercera persona está hablando así, de mí lo hará igualmente, ¿no? Sí, es lo normal, ¿no? Pero Dios, David, como palabra de Dios, nos está advirtiendo acerca de esto. Versículo 4. También otra característica es que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Sabes qué significa esto? Los que filtrean con los pecados y el pecador, con los que coquetean con el pecado y con el pecador.
¿Cuántos de los que dicen querer estar en la presencia de Dios no están o estamos o podemos estar coqueteando con el pecado o coqueteando con los pecadores, con aquellos que no tienen temor de Dios? Dice el versículo 4, sigue diciendo, pero honra a los que temen a Jehová. Dicho de otra forma, honran a quienes siguen fielmente al Señor. Yo conozco hombres y mujeres que siguen fielmente al Señor y cómo son juzgados, cómo son lo que poco antes nos está diciendo, cómo se hace chisme de aquellos que son fieles al Señor y nos advierte en cuanto a esto. Y dice acabando el 4, el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Dicho de otra forma, mantienen su palabra, aunque manteniéndola salgan perjudicados. Vaya. ¿Cuántas veces has estado en esa disyuntiva de mantener tu palabra, aunque esto te lleve un perjuicio? ¿O cuántas veces lo contrario, porque voy a recibir un perjuicio, falto mi palabra? Mira, aquellos que desean y que quieren y que están delante de la presencia de Dios, no hay doblez. Y dice un último, en el 5, en la primera parte, y con esa palabra, ahí dice las características de aquellos que dicen que quieren habitar y morar en el tabernáculo y en el monte de Sión. Habitar en la presencia de Dios, que ese es el significado. Y en su dinero no dio basura. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar algo para recibir beneficio? Intereses. No hace falta ser dinero. Quizá no tienes dinero y no puedes prestar dinero. Pero puedes prestar algo que tu prójimo necesite. Pero tú lo estás haciendo para recibir más. Y hasta ahí, caramba, vaya cuadro. ¿Qué sensación tienes, querido, que estás escuchando esto? Ahora me vuelvo a preguntar yo mismo. Me preguntaba a mí mismo, yo quiero estar en la presencia de Dios. Hay estas características. Pero mira, la última parte, el resultado. Perdón, me faltaba una, que me la salté. Una última característica en ese versículo 5 dice, ni contra el inocente admitió cohecho. El cohecho es un soborno. En los juicios hablan de cohecho, ¿no? Que se les acusan de cohecho porque han sobornado a alguien. Está hablando aquí de no aceptar sobornos para mentir acerca de un inocente, es decir, sin corrupción. El que habita en la presencia de Dios tiene que tener una buena y justa relación con Él, con Dios. Ser alguien de integridad, justicia y fidelidad. El carácter de Dios que habita allí determina el del adorador. Es imposible estar en la presencia de Dios cuando mi carácter no está determinado por a quien digo que adorar y estar en su presencia. ¿Lo entiendes? Es imposible.
Hemos de detestar lo que Dios detesta. Hemos de detestar lo que Dios detesta. El pecado no puede ser tolerado. Pero ¿cuántos toleramos mi pecado, el propio, y no toleramos el que tengo al lado? ¿Sí o no? Pero me está hablando a mí para meditar en su presencia. No está hablando de mi hermano, de mi hermana. No me está hablando de ti. No me está hablando de mi esposa. Me está hablando de mí. Es una tragedia la comprensión y tolerancia mal entendidas. ¿Qué es esto? Es, podríamos decir de una forma ilustrativa, bailar con el pecado. ¿Sabes? Bailar con el pecado es agarrar el pecado. Cuando tú bailas con alguien, yo no sé bailar. Mi esposa, la pobre, le gusta, pero yo soy un negado. Pero si lo intentase, yo necesito coger a mi esposa y ir acompasado con ella, ¿verdad? La comprensión y tolerancia malentendida por el pecado es una tragedia. Cuando bailo con el pecado y ante la falta del arrepentimiento. Bailar con el pecado y la falta del arrepentimiento. Todos somos pecadores, todos pecamos, todos vamos a pecar. Pero hay una clave, que es el arrepentimiento. No puedo estar bailando con el pecado sin arrepentimiento. Yo no puedo estar en la presencia de Dios si bailo con el pecado y no me arrepiento. ¿Lo entiendes? Nos hacen cómplices del mal, esta comprensión y tolerancia malentendida. Tolerar o comprender el pecado, ¿sabes? Por interés. Yo lo tolero, yo hasta lo comprendo, pero es por el propio interés. ¿Sabes cuál es mi interés del pecado, por ejemplo, del otro? Que así yo tengo margen para también bailar con el pecado. Y ahora sí el resultado. La promesa está en el versículo 5, al final de todo, la última frase. Porque esto no se queda así. Porque además te dice, mira, tú quieres tú quieres entrar en el tabernáculo, en el monte de Sion, tú quieres estar en la presencia de Dios. Sí, mira, esto es. Aquellos que quieren estar en la presencia de Dios, esto es. No nos andemos con las ramas, no digamos palabras bonitas. Señor, yo quiero estar en tu presencia, te adoraré, te alabaré. Te dice, no seas chismoso, sé íntegro, no vayas con el pecado, ¿lo entiendes? No mientas. Dice que el que hace estas cosas, lo dice literalmente, no resbalará jamás. Esa gente permanecerá firme para siempre. ¿Sabes qué es? En otras versiones da otra luz en cuanto a esto, lo de no resbalar. No resbalar significa mantenerse firme, en pie. Cuando te resbalas te caes, ¿no? ¿Sí? Mantenerte en pie. Ser constante, perseverar. Escucha, hermano, hermanita, ¿cuántas veces no pensaste en esto? No rendirme. No rendirme. ¿Cuántos caen? Resbalan. Pero ¿cuántos se rinden? No se puede estar en la presencia de Dios. No estás en la presencia de Dios así. No puedes estar. La conclusión. Todo lo que hemos visto queda incompleto si no desvelamos algo que se manifiesta. ¿Sabes? En todas esas características, Jesucristo es el centro mismo de este salmo. Son sus atributos de Cristo Jesús. No es un salmo mesiánico, pero nos hablan directamente del Mesías, de Cristo Jesús, que sí que cumple esto. El carácter de Jesús se refleja en una hermosa descripción de la integridad moral del Salvador. Al meditar en esto, pensando en Cristo, evitaremos caer en la trampa de creer en nuestra propia justicia, en lo que yo puedo llegar a hacer en cuanto a esto, que me retrata y me dice, Isaac, tú no dices siempre la verdad. Isaac, tú no eres íntegro. Isaac,
tú también bailas con el pecado, coqueteas con él. No hay ser humano alguno, escucha, lástima que se fue esta joven que acompañaba a nuestro hermano Arturo. No hay ser humano alguno fuera de Cristo que haya cumplido en perfección con estas características para habitar y morar en el tabernáculo y monte santo. Dicho de otra forma, nadie puede abrazar estos atributos fuera de la presencia de Dios. Nadie lo hará fuera de su presencia. Lo que quiere decir que si está ocurriendo lo que el salmista está describiendo, no estoy en la presencia de Dios. Tú ves a Dios habitando con alguien que no refleje su carácter, sus atributos. Pero nadie puede entrar en esa presencia sin entrar por la puerta. ¿Sabes qué es? Cristo, donde está Él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo dice en el Evangelio de Juan, Jesús, en el capítulo 10, versículo 9. Entrados por la puerta en su presencia, dice que el Espíritu Santo nos hace entender y nos conduce a su obediencia, a sus sufrimientos y su gloria. Si alguien aquí aún no está en la presencia de Dios, no te pienses que no va a haber sufrimiento. Claro que lo va a haber. Pero estar en la presencia de Dios está su gloria. Estar en la presencia de Dios nos conduce a la obediencia. Erramos pensando que estamos en la presencia de Dios en dos cuestiones. Al meditar en estos atributos, pensando en nuestra gloria personal, que yo soy una persona íntegra, lo intento, y quizás sea así. Pero erramos cuando pensamos en nuestros propios méritos. O otra cuestión, que estoy exhibido, que no estoy obligado, que estoy obligado a ser una exigencia tan inalcanzable. No estoy obligado, porque es tan inalcanzable que no. Y me dejo llevar. Erramos. No estoy en la presencia de Dios. Tú dirás que quieres estar en la presencia de Dios, pero no puedes estar en la presencia de Dios. Ni por nuestro esfuerzo personal se ha alcanzado cada uno de estos atributos, ni son cumplidos por una obligación inalcanzable, sino porque. Y hago la aplicación y con esto acabo. Mira, desde la muerte y resurrección de Jesús, en Romanos capítulo 14, versículo 9, Dios ya no usa un tabernáculo o monte para morar con su pueblo, contigo. Ya no usa un lugar físico. No lo usa. Aparta de ti este pensamiento. Lo dice la palabra de Dios. Léelo. Ahora no tenemos tiempo para hacerlo, pero léelo. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, 19, que nos volvemos nosotros su templo, en donde Dios habita. Somos templo, dice, del Espíritu Santo, Dios mismo. Cuando hemos nacido de nuevo por fe en Jesucristo, Juan capítulo 3, el versículo 16 y antes el versículo 3 atestiguan esto. Llevamos a Dios con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, ¿está la presencia de Dios, sí o no? Pero ojo, yo puedo pensar, yo puedo estar engañado, pero esos atributos que el salmista ha definido están en mí. ¿Hay lucha? Bueno, hay lucha, claro que hay lucha. Pero no me puedo abandonar diciendo soy inalcanzable. La palabra de Dios por medio del Espíritu Santo tiene poder. Transforma mi alma, mi corazón. Si me dejo llevar, no estoy, acuérdate, no estoy en la presencia de Dios.
En la presencia de Dios, nada físico, no es en nada físico. Algunos piensan que cruces, imágenes, reliquias sagradas, voy a hacer una mención, edificios, está la presencia de Dios. Hay algunos, quiero que examines esto, y los que a lo mejor lo escuchen luego en las redes sociales, en YouTube, lo que sea, hazte esta reflexión. En este edificio, Ana Sotomayor, tú vienes la primera aquí, ¿sí? No te asustes. Tú vienes la primera aquí. Cuando tú vienes aquí, ¿está la presencia de Dios aquí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo la siento, porque es mi voz. Porque está en ti. Porque cuando Ana entra, la presencia de Dios está aquí. Cuando no hay nadie aquí no está la presencia de Dios, no te engañes. Este lugar, estas paredes, estos 3 plantas, no tienen la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Aunque no estés de acuerdo, es así. La palabra de Dios lo dice. Pero si no estás de acuerdo, estás errando. ¿Entiendes? Aquí no hay la presencia de Dios. Ahora está la presencia de Dios. Gloria a Dios que está la presencia de Dios y además numerosa. No somos tan pocos. Pero no se mide porque seamos muchos o pocos. Está la presencia de Dios porque somos el templo del Espíritu Santo. Porque Dios mora en mí. Pero hoy la reflexión es todas esas características, atributos del adorador, donde yo no voy de visita. ¿Sabes? Hay hijos de Dios que piensan que son hijos de Dios, pero son solo visitadores de la presencia de Dios. Entran y se van. ¿Entiendes la ilustración del principio? La presencia de Dios mora en mi corazón, lo llena. Y vamos a ver algo extraordinario, que por eso acabaremos. Te voy a dejar algo maravilloso. No te lo voy a dejar yo, te voy a dejar la palabra. Esa presencia llamada, el temor del Señor nos comporta a tomar decisiones y acciones que le honran. ¡Ánimo! Si no te sientes en la presencia del Señor ahora mismo, hay oportunidad. Y hay oportunidad para tomar las decisiones y acciones que le honren al que habita en esa presencia. En Éxodo se relata la presencia de Dios prometida a su pueblo en el llamado tabernáculo de reunión. Moisés, recibiendo instrucción para ser obedecido delante de Dios, manifiesta cuando en medio de sus dudas le demanda si él había hallado gracia delante de Dios. Le dice, recibe instrucción, tiene que obedecer, pero Moisés tiene dudas y le manda algo al Señor, a Dios mismo. Si había hallado gracia él delante de Dios mismo. Las mismas dudas que podemos tener ahora mismo, que puedes tener ahora mismo dentro de tu corazón. Dios le dice 2 cosas. Luego lo podrás leer en casa. Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 17. Le dice 2 cosas. Y él dijo, lee en casa este capítulo 33. Podrás entender un poco más en cuanto a esto. Dice en el versículo 14, y le dijo, Dios mismo, mi presencia irá contigo. ¿Y sabes qué le dice? Le promete amor y te dará descanso. Wow. Entramos en nuestra habitación, en nuestro piso, en nuestra casa, sacábamos las llaves, metíamos las llaves, le dábamos cuenta, o alguien nos abría, entrábamos y ¿qué buscábamos? Descanso, ¿no? Paz. Dios le dijo a Moisés en su duda, mi presencia irá contigo, hermano, hermanita, aunque hayas pecado, mi presencia irá contigo cuando tú quieres ir a la presencia de Dios, no como visitante, no como huésped, sino para habitar con Cristo Jesús en medio de la presencia misma de Dios. Y le dice el versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto
¿qué has dicho? ¿Por cuánto? Dice, has hallado gracia, dice Moisés a Dios, en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Ojalá que hoy puedas sentir la gracia de Dios en ti, que te ha llamado por tu nombre y que Dios ha hallado gracia en tu corazón para tu vida. Habitar en la presencia de Dios como consecuencia por la fe en Cristo Jesús, soy moldeado y capacitado y hay descanso. 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 La presencia de Dios no es un cuartucho. La presencia de Dios no es un piso de alquiler mermado de multitud de cosas. No es una casa de lujo. Es estar en la presencia de Dios, donde Él la llena y donde da descanso. Tú puedes ir a tu casa con 1000 expectativas, pero si tú no descansas, ¿de qué te sirve? Si tú no experimentas descanso. Y un último versículo que el apóstol Pedro dice en su carta, primera carta, capítulo 5, versículos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, puede ser que estés padeciendo, puede ser que yo esté padeciendo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No resbalaremos. No resbalaremos. A Él, dice atado, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te dejo con esta pregunta. ¿Habitas en la presencia de Dios? ¿O estás de visita?